Muy buenas noches, ¿qué tal? Ya en fe, esperanza y amor. Saludos a Sergio, a Ruth y a la que les queda solterita en la casa, Andy, pues que están, no sé si está ahí en Querétaro ahorita, y de verdad que siempre quiero saludar a muchos, pero pues no alcanzo, y cuando me tomo tiempo en el mensaje para dar otras cosas, me dicen, duró más la enseñanza. No, la verdad es que me tomé tiempo extra, como ahorita, y saludar a René Mesa, a la Misión Conexión Crespo, y particularmente quiero saludar otra vez porque lo hice el domingo en el lobby, pero fue el momento, el segmento donde, no sé, el audio se fue, espero que no me estén quitando el audio ahorita. Quiero saludar a Maranata en Puebla, Conexión Maranata, el pastor Uriel, Sara, su esposa, Sarita, y las hijas, los hijos, y toda la familia nuestra de la iglesia que está allá, como ahorita que está a Lady, que se llama Damaris, para mí es Damaris, yo siempre les cambio el nombre a todas las personas, creo que está ahorita conectada también, y saludos a todas y cada una de ustedes ahí en Conexión Vida Puebla. Hoy queremos abordar un tema que tiene que ver con los milagros de Jesús. Y tiene que ver con los milagros de Jesús porque normalmente eso es todo lo que buscamos de Dios. Milagros, ¿qué más nos va a animar que ver milagros en la vida de nosotros? Y miren, ahí está, ¿qué hacer con más de 5,000 personas con hambre? 7,000,000,000 de personas es el planeta. El contagio por todas partes, las nuevas variantes del COVID-19, que es la enfermedad, el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es la forma de este virus, como haya sido que está en este planeta, una tercera ola en México, cuando ya pensamos que podemos respirar y se está relajando muchos. El grupo vulnerable ahorita, qué casualidad, son los que no se han vacunado porque no les ha llegado la vacuna, pero los segmentos de los que ya pasó por su etapa vacunarse, no lo hicieron porque se dejaron llevar por el fake news, o déjeme decirlo sinceramente, por algún predicador como yo, que cree sinceramente, sensacionalistamente, que ya estamos en la gran tribulación y que por lo tanto esa es la marca de la bestia, como lo fue la CURP, el IFE, el código de barras, la tarjeta de crédito, tu acta de nacimiento y todos esos controles que de hecho existen y ahora mismo tus cuestiones digitales y el iris del ojo, que cuando vas a sacar tu visa ya lo tienen allá en la embajada y te mueves por todas partes. Ah, sí, usted, Víctor Alviso, debe aquí una multa en Estados Unidos. ¿Cómo saben todo eso? De hecho, quiero decir esto hasta el cansancio. Cuando eso suceda, cuando ya esté controlado este mundo, como la profecía sí exige Apocalipsis y el libro de Daniel que será así, la iglesia ya no estará aquí. Ahora, si usted tiene a Jesucristo en su corazón, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, tú eres la iglesia. Y por lo tanto, no estarás ahí. Y cuando llegue el asunto de la marca de la bestia, van a tener que decidir para poder comprar o no el ponerse la marca o no. Esa no es la situación ahora. Y por cierto, para que tus hijos se vacunen, para que tus hijos entren a la primaria, deberíamos o tuvimos que tener la cartilla de vacunación completa. El código de la bestia desde entonces, ¿verdad? Estoy haciendo algo de escarnio para hacernos reflexionar y no dejarnos llevar por esos mensajes sensacionalistas y que habría que analizar por qué se logró una vacuna tan rápido. Hay un reportaje de Discovery Channel y History Channel completísimo, la vacuna contra el COVID-19, carrera contra el COVID-19. ¿Por qué se logró tan rápido? Claro, antes 20 años tomaba una vacuna, pues porque no teníamos todo lo que tenemos ahorita. Miren, nos estamos viendo ahorita, yo lo estoy viendo por fe, pero usted me está viendo. ¿Y cómo es esto? Hay unos cablecitos aquí que le están llevando la imagen. Eso es tecnología y está hecho a través de unas cámaras bien improvisadas, que ya no es el mueble de antes. ¿Qué hacer con más de 5,000 personas con hambre? Eso es necesidad. Una necesidad de 7,000,000,000 de personas, que aquí estamos hablando de hambre y pudiera ser el abasto familiar de una semana en casa de 3, no de 5,000, la problemática. O pudiera bien ser la pérdida de empleo, el miedo que estamos viviendo, la inconformidad que estamos viviendo, donde no estamos a gusto con lo que está sucediendo. Y en esta hambre yo quiero figuradamente hablar, porque de esa hambre no está hablando lo que vamos a ver en Lucas capítulo 9, de esta hambre que es literal, que querían satisfacer su necesidad física en aquella multitud que estaba alrededor de Jesús y sus discípulos. Quiero hablar de el hambre que la gente tiene de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que nos regresen nuestros servicios, nuestros cultos, la manera de cantar de nuestros himnos, que hagamos todo lo que antes hacíamos y muchas cosas ya no van a regresar jamás a ser igual. Y hacemos mal en vivir en el pasado.
hacemos mal porque es una hambre, una satisfacción que es insaciable. No la va a satisfacer nada. En su momento, déjeme usar la inflexión del verbo, no la satisfizo, porque nos podíamos congregar y francamente no íbamos al templo. Esa es la verdad, no íbamos al templo. Bueno, la verdad, así, hablándoles más cerquita, ¿no? Entonces, una carne asada, unos amigos que llegaban, un viaje de por medio, me quedé dormido, se me pegaron las sábanas, ay, al cabo que hay 3 servicios, voy al domingo en la tarde, y ya después en la tarde, no, es que ya mejor la otra semana, y luego ya me da pena de ir. No se satisfizo esa hambre en su momento, cuando había esa expresión, que ahora añoramos y que ahora deseamos en alguna manera. Por favor, acepte la realidad que tenemos y acompáñenos como Conexión Vida, el ministerio que somos, con diferentes sedes, con iglesias locales, la principal en Celaya, y hagamos lo que tenemos para hacer. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Estamos causando algo de tensión? Qué bueno que usted no tiene, ni yo, que alimentar a 5,000. A veces no podemos ni con 3 en la casa, ¿no? Ni con 2, ni con 1, ya se casaron los hijos y ya no puedo ni conmigo mismo por cómo está la situación. Y como pastor le puedo hablar qué hacer para alimentar a un grupo de 1,000 personas que dependen de Conexión Vida. ¿Qué hacer? Eso es lo que estamos intentando hacer, si ustedes nos lo permiten. Y si ustedes están aquí por primera vez, aquí pues también bienvenidos. Este es el pensamiento. Ninguna situación es imposible. Ninguna. Estamos hablando de hambre física, pero las situaciones como representadas analógicamente o en una metáfora, cada situación que quisiéramos resolver y tenemos hambre de vivir bien, de ser felices, de tener tranquilidad, de tener paz, de que nos regresen nuestra vida anterior, ninguna situación es imposible. Si se toma lo que uno tiene a la mano, si lo que uno tiene a la mano, se lo da a Dios, no den ahí la cadencia que estoy intentando darle a este escrito. Quiero regresar, ninguna situación es imposible. Qué bueno, ¿verdad? Si se toma lo que uno tiene, lo que tú tienes, lo que está en tu casa o lo que no tienes a la mano, se lo da a Dios con acción de gracias y parte difícil, y lo comparte con otros. La iglesia está conformada de voluntarios en todo sentido, que hacen las veces de ministerio y que por eso es posible, por el trabajo de unos poquitos, la verdad, que una iglesia atienda todas sus necesidades de identidad, de pertenencia, de sentido de dirección, de propósito en la vida. Unas cuantas personas de parte de Dios en la iglesia, la gran familia que llamamos iglesia, están activas. Y eso también tiene que ver con lo económico. El asunto acá es que cuando ya sube de nivel, como la comunicación, si tú dices, me duele, o los odio, no está bien que los odie, pero los odio, o me molesta, o estoy inalegre, hay que a todo dar, qué padrísimo. Cuando tú dices eso en la comunicación, hay comunicación. Si no expresas sentimientos y juicios, no hay comunicación. Cuando tú no ofrendas a un ministerio, a una iglesia, y lo haces de una manera consistente, sin que te lo estén pidiendo, déjame decirlo aquí, no hay identidad, no hay acompañamiento. Y eso es una situación que podría sanar la salud de una iglesia, de una familia, de un ministerio, de la predicación del evangelio, si todos los que tenemos algo para dar a la mano, se lo diéramos a Dios con acción de gracias y lo compartiéramos con otros. Esto es una problemática porque lo vemos solamente en función de los milagros que hizo Jesús y vemos la historia bíblica ya como si no tuviera nada que ver con nosotros. Pero miren, leamos capítulo 9, versículo 1 de Lucas, este libro que escribiera Lucas, uno de los compañeros del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad, esa parte nos gusta, sobre todos los demonios, esa parte nos asusta, y para sanar enfermedades, eso quisiéramos todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos 2 palabras que nos gusta, poder y autoridad. Ya, ¿verdad? Si lo sacamos de su contexto, hoy la gente quiere sacar demonios y causar milagrosamente la salud a las personas. Eso ya no está vigente como tal. Puedo decirlo así abiertamente, requeriría que en teología nos sentáramos a hablar de dispensaciones, de alguna forma de la cronología de la agenda de Dios y los propósitos de un mandamiento y su aplicación, si era para un pueblo o para una persona, si era para un tiempo específico o para todos los tiempos, y tenía que ver con autenticar lo que hoy conocemos como el mensaje del evangelio. Y ya está más que autenticado. Miren, autenticado quiere decir validado, dado por cierto por la inmensa
mayoría. Es decir, tenemos las pruebas de eso. Así que poder y autoridad en la gran multitud que estaban ahí sus discípulos, a los discípulos, a ellos, los discípulos les dio poder y autoridad, no para todos los creyentes. Poder, para que nos quede claro de dónde estamos hablando, es la capacidad de hacer algo. Si puedes, tienes poder. Y eso se los dio Jesús a sus discípulos para una necesidad en específico que tenía que ver con su iglesia y con su obra. Eso es lo que tenía que ver. Así que poder es la capacidad de hacer algo, pero la autoridad es el derecho para hacerlo. Ahora, ¿tenemos poder? Pues a lo mejor sí, pero ¿tenemos el derecho, la autoridad, que es el derecho para hacer algo? Ahí es donde algunos dicen, es que no tiene la autoridad, no le corresponde, no es de él. Los discípulos sí la tenían. Y esas palabras nos gustan, ojalá y que por nuestro comportamiento Dios nos dé tanto el poder como la autoridad para vivir bien delante de él. Ahora dice el versículo 2, a los discípulos los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí estaba por qué le estaba dando Jesús el poder y la autoridad. Les dio el poder y la autoridad para predicar y para sanar. Perdón que sea tan reiterativo, tan repetitivo. Los discípulos fueron los que recibieron ese poder y recibieron esa autoridad, los 12 apóstoles, no todos los seguidores de Jesús, ni todos los creyentes, y solamente en ese periodo de tiempo de vida, de nacimiento de la iglesia y del evangelio, de la predicación realmente de Jesús. Lo primero que hizo Jesús entonces fue preparar a los 12 para el servicio. Por eso les dio poder y autoridad. No nos confundamos todos hoy aquí, porque lo que está pasando es nuestro egoísmo reclama, exige. La verdad es que necesitamos y nos gustaría la mayoría, pero Jesús tiene otro plan para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, en medio de toda la problemática y de una gran hambruna, hay hambre de comprensión, hay hambre de aceptación, hay hambre de pertenencia, hay hambre de certidumbre, y eso nunca lo hemos tenido, porque si algo hemos vivido como humanidad en los miles de años de historia es la incertidumbre, y Dios con la iglesia y los cristianos en medio de la incertidumbre da certidumbre, y esa certidumbre viene a través de vivir los propósitos de Dios, principal, a adorar a Dios y amar a todos y tratarlos como Dios me trató a mí. Por eso, ahí lo que puso Fabi, que es la que postea nuestros spots en la página de Facebook, puso: no estés de aburrido, busca más bien una oportunidad para hacer algo bueno para los demás. Tema del viernes pasado. Así que no estemos fastidiados, no estemos cansados, no estemos molestos, no estemos de ansiosos, no estemos de hipertensos que causa toda esta ansiedad, ¿no? No estemos con colitis nerviosa, médico, cúrate a ti mismo, no estemos estresados todo el tiempo. Démosle certidumbre a la incertidumbre, aceptando la voluntad de Dios y pidiendo que Él, a la manera de Él y solo Él, sacie nuestra necesidad, cualquiera que sea esta. Pero eso va aparejado y acompañado de un servicio a Dios y a su iglesia. Al ir de dos en dos para servirle, debían confiar, porque así los mandó Jesús, en que Jesús los capacitaría para hacer lo que les dijo que hicieran. Entonces nos sentimos nosotros limitados, imposibilitados, más yo creo, y sinceramente es mi opinión, porque no hemos aceptado la nueva realidad y hay una exigencia de que regresen las formas y los medios de todo como lo teníamos intacto antes, pero honestamente creo que ni siquiera se ha definido todavía la nueva realidad. Al principio decían 3 meses, 6, ya llevamos más de año y medio, y particularmente creo que si bien nos va, se va a mitigar toda la onda de contagio, la ola de crecimiento en 3 años, y que al final de este año vamos a estar con una nueva realidad, pero con todas las formas de distancia y de contingencia y aforo y ventilación y todo eso, pero la pandemia no va a haber acabado, porque aún vacunados no es un blindaje 100%, sino es reducción de la probabilidad y que no sea mortal si te llegas a enfermar. Eso es lo que va a pasar. Así que tenemos una nueva realidad de vida, una nueva economía, ya empiezan los chispazos a nivel mundial, como lo que está pasando en Cuba, y la amenaza, como siempre, pertinente de Rusia, de quien se meta con Cuba. Siempre hay esa amenaza hasta que venga el fin. Pero entonces este plan de Dios tenía que seguir adelante y ver Jesús acompañándolos, dice el versículo 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas. Tenemos que pasar por todos los lugares, pero estamos aquí para anunciar el evangelio y sanando por todas partes. Nunca puedes dar a las personas el evangelio y pensar en que no hay necesidad física.
hay necesidad física y hay necesidad espiritual. Nosotros no tenemos, quisiéramos, ¿no?, la autoridad y el poder de los apóstoles como para tocar a las personas y a veces ni tocarlos, porque la sombra de Pedro caía sobre los enfermos, él caminando entre ellos y sanaban, y él ni se daba cuenta de quién sanaba. La autoridad y el poder fueron para los apóstoles. Nosotros no tenemos esa autoridad, pero sí podemos ayudar a los que sufren. Sí podemos acompañar como iglesia y como creyentes, seguidores de Jesús, a los que sufren y dar un mensaje, que le dio, ese sí deberíamos tomarlo, no el poder y la autoridad, la responsabilidad de llevar el evangelio, de decir que en Jesús hay salvación de pecados, que en Jesús nos espera una eternidad en el cielo por su gracia y para su gloria, que no somos merecedores de absolutamente nada, que realmente, si hablamos de merecer, merecemos estar alejados de Dios y sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero que en Jesús, Dios nos ha regalado todo, porque Dios en su gracia nos da no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. La justicia te da lo que te mereces, pero Dios en su gracia nos da lo que necesitamos, y necesitamos perdón, necesitamos misericordia, necesitamos certidumbre en tiempos de certidumbre e incertidumbre, y necesitamos pasar este trance difícil, disfrutar la vida con gozo, sacarle el mejor provecho, predicando el evangelio y acompañando a la gente que sufre. Dice el versículo 10, vueltos los apóstoles, aquí viene el recuento de lo que están viviendo, le contaron todo lo que habían hecho a Jesús, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Jesús está queriendo descansar porque era hombre, y en ese descanso pues está tratando de esconderse de las personas, pero las personas sencillamente están buscando a Jesucristo de una manera, déjeme buscar lo más romántico, lo más amable que puedo. Están buscando a Jesús para sanar sus dolencias. Podría decir muchas cosas nada más. Eso era lo único que estaban buscando de Jesús. Hoy resulta que hay una iglesia, que la iglesia está para dar, no para recibir, a la cual mucha gente viene para que se le dé, y cuando eres parte de la iglesia debería hacer todo para que esté fuerte la manera de alcanzar y llevar el evangelio a otras personas. Parece que todo pasa menos esto último que he dicho. Esa es la realidad nuestra, pero creemos que Dios tiene autoridad y poder para sanar nuestras ausencias, y como hemos dicho, la irresponsabilidad de alguno se vuelve la responsabilidad de otro. Nuestra ausencia total como iglesia se ha vuelto la responsabilidad total de los milagros de Dios aún en estos tiempos, y nos estamos perdiendo el privilegio de ser en esta etapa de la vida con la pandemia COVID-19 una gran labor como iglesia. No la estamos perdiendo. Estamos haciendo algo como Conexión Vida, pero no estamos haciendo lo que deberíamos. Aquí, miren, déjeme mandarle el spot aquí muy cercanamente como pastor de la Iglesia Bautista Bíblica de Celaya, Conexión Vida con sus diferentes sedes. No nos estamos acompañando, no nos están buscando, no están teniendo paciencia, no están siguiendo a su pastor. Este es su pastor que ya conocen, algunos por lo menos de más de 16 años y otros de 30 años. Estamos dejándonos llevar por los dimes y diretes, cada quien en su capricho, y nos estamos perdiendo, como en este recuento que dieron los apóstoles y Cristo queriéndolos llevar a descansar aparte. Cristo va a hacer un recuento con nosotros y nos va a preguntar si acompañamos la obra como deberíamos. Dice el versículo 11, y cuando la gente lo supo, porque la gente se entera donde hay bendición siempre, le siguió. Ahora, fíjense nada más, están los discípulos y está Jesús, pero le siguió a Jesús, eclipsado, y eso es lógico porque Jesús estaba allí. O sea, si tú tuvieras allá miles y está Jesús, pues yo sigo a Jesús, ¿no? Siempre queremos ir con el mero mero. Ahora aquí la iglesia debería ser la que la gente buscara, porque sería la conexión con Dios y el puente con Dios, no la intermediación con Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús. Pero la iglesia hace la labor de orar y facilitar, lubricar el camino, así hacer el camino expedito, libre de obstáculos, no sinuoso, para que la gente se conecte con Dios. Venían siguiendo a Jesús, y miren lo que venían siguiendo, ¿no? A Dios por sus milagros, y Él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios, por eso está en rojo, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Entonces Jesús los recibe, no está cansado, aunque está cansado, no está fastidiado, aunque ya está con tiempo para querer tomar un relax, como dicen los chavos, ¿no? Porque esto es 24/7, 24/7, 24/7, y por más fuerte que sea el Señor, se cansa como ser humano. Pero cuando se le acercan y lo ubican, les hablaba del reino, y luego lo sanaba. Primero es el reino y luego lo sanaba.
los que necesitaban ser curados. Ahora, dice el versículo 12, pero el día comenzaba a declinar. Esta narrativa está en los 4 evangelios. Estamos en el de Lucas. Y hay más detalles en los otros, pero yo quise en este, que es más lacónico y más concreto, tener hoy nuestra enseñanza de fe, esperanza y amor. El día comenzaba a declinar. Parece que así fue, ¿no? Parece que el día comenzaba a declinar porque ya la pandemia se había ido, o sea, analógica o comparativamente sería más bien la palabra, ¿no? Parecía que ya se iba la pandemia y que ya se borraba todo este panorama, escenario de mucha tragedia y de mucha muerte, y aún sigue y va subiendo. Y ahora, hijos aquí presentes, chaviza que está aquí en este momento, los que no me están escuchando pero están en su casa porque su papá puso esta transmisión y dice, todos escuchan, a ver, atención, deténganse un momento. Deja de ir a todos los lugares donde estás yendo. Por favor, tú eres ahora el foco donde puede haber gravedad en el asunto de la pandemia. Allí deberías obedecer a tus papás y no decir, no, nada pasa, nada pasa. No estamos reuniéndonos como iglesia, hablando de como antes, porque déjenme dar el anuncio en medio del mensaje. Tenemos reuniones con aforo controlado, vigilando las medidas por la contingencia, porque obviamente necesitamos estar. Y hay hermanos que cuando tú te inscribes van a dosificar los que pueden ir en los diferentes horarios que a partir de agosto vamos a analizar si ustedes se comprometen a estar a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, y si ustedes se comprometen a estar a la 1 de la tarde en 3 horarios en Celaya y en 2 horarios aquí en Querétaro, a las 11:30 de la mañana y a la 1 de la tarde, si ustedes se comprometen a estar y si no se van a la carne asada, porque no tiene caso estar para unos cuantos y esperándolos y a la vez dejarnos a nosotros como la novia en el altar, ¿no? Se siente muy feo, la verdad. Esa es la verdad, que se siente muy feo, pero con amor y con cariño les digo todo esto que hoy, abriendo mi corazón, les estoy diciendo aquí delante de cámaras. Entonces comenzaba a declinar el día y acercándose los 12. Tomen ojo, nota de esto. Actitud de cristianos, actitud de apóstoles, actitud de líderes. Y le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y a campos de alrededor. Parece que esta es la actitud de los discípulos. ¿Se acuerdan el viernes pasado cuando hablamos de la mujer sirofenicia? Y aquel hombre que también recibió un milagro de parte de Jesús, que estaba mudo y sordo. Bueno, más bien primero era sordo y luego por eso era mudo. Y que Jesús escupió en su lengua y metió sus dedos en sus oídos, y que a la mujer le dijo, por tu fe, mujer, se te sea hecho tu petición de que su hija fuera liberada de un demonio. Esa mujer, cuando clamaba detrás de Jesús, vimos la semana pasada, los discípulos le dijeron, Señor, ya despídela porque nos molesta. Parece que esta es la actitud de la gente de Dios. Parece que esto no es muy alentador, esto no es mucho de fe, esperanza y amor, ¿no? Parece que los que son de Dios actúan como que no fuéramos de Dios, parece que no diezman, que no ofrendan, que no tienen identidad con la iglesia, que no se hacen presentes, que no se conectan a las transmisiones. Parece que no somos iglesia y dadas las circunstancias, no nos hace iglesia congregarnos. Esa es una de las actividades que no en su momento quedaron satisfechas. Oración colectiva, canto colectivo, comida colectiva, diezmo colectivo, testificación colectiva, reunión. Eso es una reunión, pero que hoy está detrimentado y disminuido a foros controlados, como ya estamos haciéndolo. Si ustedes se comprometen, eso puede incrementarse, pero nunca podremos todavía llegar a decir completamente libre que puedan asistir, y cuando quieran llegar, ahora tienen que escribir y ahora tienen que comprometerse a estar. Y ahora tenemos que decir, no, ya llegamos al aforo. En Celaya podemos recibir 150 personas por servicio máximo por el aforo de 30% o menos. Y entonces cuando llega allí, tiene que aguantar y decir, ay, pues me voy al otro domingo, pero estabilizarse en un horario y ser fiel en eso. Despide a la gente. La actitud de los discípulos cuando le traen a Jesús los niños y Jesús, la gente los trae para que Él los bendiga, pero Él entonces, no molesten al maestro, no lo molesten, eso es una molestia, todo lo que estamos haciendo es una molestia. Y dice Jesús, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en una constante así de que la gente en su manera de pensar que sirven a Dios, realmente se sirven a sí mismos. Como yo diría que eso es el fariseísmo de nuestros días, mi opinión, mi concepto, mi criterio impuesto sobre los demás para cómo deben ser y hacerse las cosas sin ninguna base lógica, ni siquiera menos en el contexto del Nuevo o del Antiguo Testamento. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos de alrededor. Ahora, quieren completar su idea y se alojen, ahí está justificado, ¿no?
O sea, despídelos Dios, porque estamos en el desierto, Jesús, y encuentren alimentos, porque tienen 3 días por la euforia. Imagínense a Jesús enseñándoles y alimentándolos de la palabra de Dios, no del alimento físico, y sanándolos. Y de momento se han perdido en el tiempo y no tienen idea del horario que han vivido allí. Y claro que el cuerpo comienza a reclamarlo, pero están metidos en el mensaje y en el lenguaje de Jesús. Pero los discípulos como que no del todo. Y se dan cuenta de que logísticamente hablando tienen un tremendo reto allí. Alimentar a 5,000 varones, más las esposas y más los hijos de estos, que prácticamente estamos hablando mínimo de una multitud de 20,000 personas, que ustedes saben que si alguien saca un pan en una congregación de 5,000 o 20,000 personas, y con 3 días de no comer y que se comienza a repartir, se va a hacer una hecatombe allí. Pudieran morir aplastados algunos, como en los estadios de fútbol cuando juega América contra Chivas, ¿no? Que en el túnel allí de Estadio CU, allá en México, Distrito Federal, sale una estampida y matan un montón de gente, ¿no? Ni vale la pena morirse por un partido de fútbol, y menos si juega el América, perdón. Bueno, que juegue el Cruz Azul por lo menos. Ya ganó, hermano Sergio, ganó el Cruz Azul. Que no nos quiten el triunfo, ¿eh? Hay que detenerlo bien, hay que defenderlo. Vamos por el segundo. Le voy al Cruz Azul. Nadie lo sabía, ¿verdad? Es que 26 años de no ganar, óiganme, ya, pues daba vergüenza decir yo soy del Cruz Azul, ¿no? Ah, no es cierto. Sí, le voy y no le voy, yo le voy a que gane, pues para que nadie se pelee, ¿no? Se están justificando en que van a despedirlos para que busquen alimentos porque el lugar es desierto. Fíjense que en los desiertos Dios puede llevar a un siervo para alimentar a una viuda después de que se seca el arroyo de Querit. Los que han leído algo del Antiguo Testamento, estoy citando primera parte del libro de Reyes capítulo 17, Elías el profeta. Y entonces Dios le dice, ve a una viuda, a Sarepta, y ella te va a alimentar y te va a sustentar cuando ya se ha acabado todo. ¿Y cómo es eso? Que una viuda desprotegida, que vive prácticamente al margen y segregada de la sociedad porque era considerada nada, tiene un hijo y están cociendo la última harina que tienen para hacer una torta bajo las ascuas y dejarse morir. Esa era la situación, nada comparado con lo que estamos viviendo hoy. Hoy hemos comido, hoy hemos dormido, hoy tenemos refugio. No tenemos todas las comodidades que queremos como las teníamos, pero las tenemos. Y esta mujer no tenía nada. Y llegó el profeta y le dijo, haz como has dicho, esto que acabo de narrar, pero dame a mí primero. Reconoce a Dios en tu vida primero. Ese es el principio. Dale a Dios prioridad. ¿Cómo está representado eso? En la iglesia. Aquí quisiera mencionar algo de lo cual después vamos a hablar. ¿A quién le doy cuando ofrendo? ¿A Dios o a la iglesia? Quiero corregir ese pensamiento. Cuando tú ofrendas lo das a Dios y el que lo administra es la iglesia, para las necesidades de la obra y el mantenimiento de los siervos de Dios. Eso es lo que se hace. Nada más cierro la cápsula y seguimos adelante. Estamos en un desierto y en este desierto Dios puede mandar la bendición, aunque haya una pandemia y una epidemia global. Dios puede mandar la bendición a quien Él quiera por su sola soberanía. Déjeme decirlo así para adornarme, porque a Dios le plugo, porque Dios quiso hacerlo, es que nosotros podemos tener la bendición, todos los que le busquemos, no importa que no estés en ninguna iglesia, la bendición de la iglesia, déjeme decirlo, es extra, es una bendición, es una cuestión de gozo, pero aunque no estuviera en la iglesia y que estuviera con Cristo Jesús en su corazón, Dios te bendice por el hecho de estar conectado con Él, aunque estemos en un desierto. Ahora, entonces sigue la pregunta, ¿qué hacer con más de 5,000 personas con hambre? Ay, cuidado, porque a veces no son 5,000, nada más son 5 los que están en la casa y se ponen de malas. Los 12 le sugirieron a Jesús que los despidiera. Actitud que ya revisamos. O sea, yo no quiero responsabilidad, yo no quiero incomodidad, yo creo que en la iglesia son 500, han de estar diezmando los 500, ya no necesitan que yo dé mi diezmo y todo mundo lo hace, dicen algunos, pero al final nadie lo hace, ¿no? Y así, todo mundo va, pero al final nadie va. Iba a decir nadie, pero se me salió nadie nada más, ¿no? Al final nadie va. Esa es la actitud de Felipe, donde está también nuestra preocupación de nuestras personas. O sea, no quiero molestias. Pero la segunda actitud que estaba allí, Felipe se preocupó por el presupuesto. ¿Están preocupados por los presupuestos? Eso está en Juan capítulo 6, versículos 5 al 7, el libro de Juan, el Evangelio, y ahí está la referencia para que lo podamos leer. No está en la narrativa de Lucas, pero por eso se complementa con la de Juan, o con la de Marcos, o con la de Mateo, que es lo que estamos viendo. Felipe dijo, esto no, ni aunque tuviéramos 100 denarios de pan, alcanzarían para tanta multitud. Estaba preocupado por el presupuesto. Podemos pensar que todo eso es noble, ¿no? Pero Andrés, un poquito mejor que los otros,
Los discípulos, no nos molesten. Felipe, que era el otro, preocupado por el presupuesto. Ahora Andrés empezó. Escucha esa palabra, se escucha muy bien, ¿no? Empezó, por favor, en medio de la pandemia, en medio del desierto, en medio de la necesidad, empezó con poquito, empezó con algo. Algunos dicen, yo no doy el diezmo, yo no ofrendo. Comienza con algo, haz con algo. Por el escudarse del diezmo es mucho, que eso está, y sería un tema largo de hablar. Pues haz algo, pero hazlo de manera regular. O si empiezas a asistir, pues empieza a conectarte, empieza a disciplinarte, aunque no es lo mismo. Y ahorita evita la tentación de, híjole, le voy a cambiar porque Dante Gebel predica mejor que el pastor Víctor. Y sí, y le voy a cambiar porque MacArthur, es pero contundente en teología. Y sí, y le voy a poner a enlace, porque hay de todo, ¿no? Y ahí pues hasta se pone bueno el pachangón. O sea, ¿no? Se pone así sabroso el asunto, ¿no? Evita el asunto. Identifícate con la iglesia, identifícate con tu ministerio, ten respeto por tu familia, por tus hermanos en Cristo. Yo te animo y te invito. Y tú que estás llegando acá por primera vez, quisiera que te conectaras siempre y que fuera alentador lo que te estamos diciendo, que en honestidad hoy el sermón es un poquito más doméstico. La enseñanza es más doméstica y estoy dejando ver parte de la necesidad de lo que estamos viviendo como Conexión Vida para poder seguir adelante, que es mi labor como pastor, marcar el rumbo y decir, pastor, ¿y por qué no nos dijo? Pues aquí se lo estoy diciendo, ¿no? Lo más prudente que puedo y lo más táctico porque estamos delante de las cámaras, ¿no? Andrés empezó con lo que tenía y se lo trajo a Jesús. Hasta hay una canción de eso. No la voy a cantar porque ahí sí aquí todo el mundo le apaga, ¿eh? Si canto todo le va a apagar ahí su tele, ¿no? Dale tus peces y tus panes al Señor. Dale lo que tienes a Dios. Démosle a Dios lo que tenemos para hacer a Jesús. Seamos hoy justos con lo que Dios ha invertido con nosotros y démosle a la obra de Dios fuerza y vitalidad en medio de los tiempos que Dios avive su obra. Que se muestre de qué estamos hechos en Jesús. Démosle, para que me incluya, nuestros panes y nuestros peces al Señor y Él se encarga de lo demás. Y así que había un muchacho, según la narrativa de Juan, capítulo 6, 8 y 9, que dice, aquí está un muchacho, uno que en la narrativa bíblica menospreciado por la edad, pero era el que traía lonche, era el que traía itacate, pues dicho mexicanamente hablando, ¿no? Para los del Salvador, como si nuestra hermana Ana Josefa Segovia nos está viendo ahorita, que es la más asidua de estar aquí. Dije, ¿y qué es eso de un itacate? Pues algo que te dan en la casa para llevar cuando te vas de viaje y que en el camino no te sorprende el hambre. Y fue el único precavido, un muchacho tuvo más juicio que 5,000 varones allí, que a ver ahí qué hacemos, ¿no? Así no se hacen las cosas. Y de hecho, este muchacho posibilitó, potenció, como un factor multiplicado a miles, que Jesús tomara lo poco y lo multiplicara. ¿Ve lo importante de hacer lo que cada uno tiene para hacer? Y no escudarnos en el anonimato de los miles que no hacen nada y que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces dice el versículo 13, Jesús tiene un plan para todos ellos. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Ahí está, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros. Ustedes que me están escuchando, todos ustedes, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros. Y se los estoy diciendo aquí, va a quedar grabado, y va a ser perenne, ahí va a quedar para todo el tiempo. No va a haber forma de borrarlo. El anticristo incluso va a bajar estos sermones cuando llegue el milenio, antes del milenio, perdón, en la gran tribulación, los va a ver allí. Y esto, un asunto, Dios sabe que tenemos esta responsabilidad nosotros de hacer nosotros la obra, es de nosotros. Y le dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. No tenemos, a no ser, vean, esas frases que nos caracterizan como seres humanos, ¿no? No tenemos, a no ser, pues es que el pastor Víctor ni me habla, el pastor Víctor no me dice, el pastor Víctor ni lo hemos visto, yo me veo aquí todos los días, ¿no? Y yo voy a todas partes y yo soy el que no los encuentro, no los veo. No tenemos, a no ser, o si hacen esto, si condescienden. Miren, con Dios no podemos negociar algunas cosas. Con Dios, que es misericordioso y longánime, benigno,
Tenemos que obedecer y ajustarnos a su plan. Ahí está la multitud. Cristo está probando la fe de sus discípulos, que tan verdes o tan maduros están en cuanto a satisfacer la necesidad. Hay hambre como hoy de certidumbre, de seguridad, de satisfacer y poderle dar mantenimiento a nuestra vida. Y a los que nos toca, es a nosotros, nos toca a la iglesia, y la iglesia tendría que estar fuerte en todo sentido para poderle hacer frente a esta encomienda que nos hizo Dios. Y aquí están las frases que bien nos pueden caracterizar a nosotros: no tenemos a no ser. Ahora, Jesús les enseñó a los 12 una importante lección para su obra futura. Esta porción histórica que vivieron los apóstoles era para que hoy nosotros, en fe, esperanza y amor, arrancáramos una lección que se asentara en nuestras vidas, de la cual yo soy el primer responsable. Y esto es lo primero: ninguna situación, cualquiera que sea, es imposible. Si se toma lo que uno tiene a la mano, se lo da a Dios con acción de gracias y lo comparte con otros. Ninguna situación. Y eso es a través de la iglesia Conexión Vida. Ahora, no estoy abonando nada más para Conexión Vida, porque si tú perteneces a otra iglesia y tienes identidad con ella, pues allí asiste, allí fortalece, allí ofrenda, allí sirve, allí acompaña, allí háblale a tu pastor, allí dile cómo están y vean las necesidades. Allí haz eso, hazte presente. Pero si eres de Conexión Vida, hazlo aquí, en Conexión Vida, pensando en que ninguna situación es imposible si se toma lo que tienes. Y yo sé que ahí es donde el momento es de fe y es de obediencia. Cuando los discípulos expresaron su preocupación por donde la multitud de miles iba a comer, ¿dónde van a comer estos? Jesús ofreció una solución: dadles vosotros de comer. Y estaba probando su fe, porque cuando nosotros nos arrancamos, Dios va detrás de nosotros y a veces hasta nos adelanta. Cuando de hecho Jesús iba a la cruz del Calvario, iban bajando a Jerusalén, subiendo a Jerusalén, se asombraban los discípulos porque iba más osado, más decidido y más gallardo que nunca, sacando el pecho y todo por delante y adelantándonos en el camino. Y decían: pero ¿cuál es la prisa de que vaya a Jerusalén? Lo buscan para matarlo y va con tanta decisión. Eso es lo que hace Jesús siempre. Va con nosotros y adelante de nosotros, pero quiere ver nuestra obediencia. Y en ese momento, cuando nosotros tomamos el reto, Dios nos acompaña. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Eso es estrategia, eso es metodología. Porque cuando ya están sentados y en grupos de cientos de 50, que entonces coincide perfectamente llegar a la cantidad de los 5,000, la multitud era manejable, pero en pie y sacar las canastas o las cestas del milagro de la multiplicación de los panes habría sido un caos. Así que se tienen que segmentar y cada quien tiene que estar en su sitio y están en el pasto. Ahora, el azul te relaja, el blanco te inspira, pero el verde te hace sentir el confort. Es el único color que no fastidia la vista, el verde. Investíguelo científicamente. Por eso las plantas y la mayoría son verdes. Y aquí los ponen en el pasto para que ese sentimiento de paz, de la presencia de Dios, ya los embargue, ya llegue a ellos. Porque a pesar de que los discípulos los querían despedir y como gente de Dios no se quisieran hacer cargo de su responsabilidad y estaban dejando que su irresponsabilidad se volviera la responsabilidad de otros, y entonces Dios tiene que entrar milagrosamente en acción y hacer lo que tiene que hacer, y entonces va a ser una forma metodológica de poder apaciguar a esa turba en la que se pudo haber convertido de no haber hecho esta metodología. Así lo hicieron. Eso es obediencia, haciéndolos sentar a todos. Nadie se quedó de pie. Todos obedecieron porque estaban atentos, ávidos de las enseñanzas y la dirección de Jesús. Quiero pensar como nosotros. ¿Cuánta Biblia está acumulada en ustedes que estoy escuchando? ¿Cuántos sermones han escuchado? ¿Cuántas veces Dios les ha dado dirección? Arranque una decisión de tantas que ha tomado y llevémosla a cabo, llevémosla a término. Sentémonos, no que nos hagan sentar, nosotros doblemos las manos, nosotros bajémosle a nuestro carro, seamos sensibles a la voz de Dios y acompañemos a la iglesia. Eso es la petición de Dios. Y yo como pastor estaré loco de contento el día que vea eso, que la iglesia es la iglesia. Versículo 16 dice: y tomando los 5 panes
y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante de la gente. Tomando, Dios da a la gente. Tomando, Dios da a la gente. Esas 3 palabras en ese versículo, Dios toma lo que tiene que tomar, lo da lo que lo tiene que dar y se lo presenta a la gente a la que se la tiene que dar a la gente. Ese es el actuar de Dios invariablemente, una y otra vez. Y dice el 17, y comieron todos. ¿Cuántos? Todos. Y se saciaron. Comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró. Eso es mayordomía, no es desperdicio. 12 cestas de pedazos. Quiere decir que Dios da en abundancia porque comieron, se saciaron y sobró. A ese punto queremos llegar. Ahí queremos estar. Queremos ver que Dios multiplique lo poquito que nosotros hacemos. Yo quiero hacer mi parte y te estoy animando a hacer tu parte por fe y a quedarte en Dios. Y cuando Jesús está a punto de empezar su campaña, esa campaña final en Galilea, antes de ir a morir a Jerusalén, a ir a morir para nuestros pecados, es el trasfondo pues que aparece en el capítulo 9 de Mateo, donde tiene Cristo compasión por las multitudes. Eso lo movió a Jesús, amor con dolor por ti y por mí. Su compasión vio a las ovejas como dispersas que no tienen pastor y en una necesidad desesperada de obreros, como hoy es exactamente lo mismo. Así que envió a los apóstoles a que ministraran y los preparó en privado para el ministerio. Fíjense, ministrar tiene que ver con ministerio, que enfrentarían después un ministerio riguroso, exigente, que él volvería a la gloria y que no estaría más allí, cuya situación hoy estamos viviendo. Nosotros no somos los apóstoles, ni tenemos el poder ni la autoridad de ellos, pero somos la iglesia. Y como tal creemos que Dios puede hacer milagros si le damos con acción de gracias un poquito y lo compartimos, lo que tenemos en la mano con los demás. Ellos protestaron. ¿Cómo? ¿Por qué protestaron? Estamos cerrando nuestro tema ahorita. Anímense, ¿verdad? Los que están ahí, porque ya vamos a terminar nuestro tema de obligación para algunos. Ellos protestaron. ¿Por qué? Enfocando su atención en lo que no tenían. Alimentos y dinero. Yo le quiero pedir oración aquí a todos ustedes que están aquí, a todos, que oren por mí. Estamos en tiempo de decisiones difíciles. El ministerio en Celaya siempre ha sido así, de decisiones difíciles, y hoy una vez más estamos frente a una decisión que involucra a todos nosotros. Difícil. Queremos seguir la voluntad de Dios, pero no por alimento y no por dinero. Queremos seguir no enfocados en el hambre de la gente, sino en la voluntad de Dios, donde yo le animo que usted y yo pongamos nuestros ojos en Jesús y dejemos de ver los que no hacen nada para hacer lo que nos toca a nosotros. ¿Cree que Dios le pediría a usted y a mí que hiciera algo que usted y Él no pudieran realizar? Ahí vamos juntos con Dios. Cuando Él nos manda y nos llama a algo, Él va con nosotros. De manera que creemos que Dios nos va a pedir algo que Él y nosotros juntos no podemos hacer. Por eso, desafío y reto para esta noche. Así terminamos aquí, contundente, y como dice Caro, mi esposa, siempre, es que terminas de tajo, pues quiero que se quede así, clavado ahorita este momento. No permitamos que nuestra fuente de recursos nos ciegue, nos deje ciegos para ver el poder de Dios. No lo permitamos. Dejemos que nuestro ánimo esté cifrado en Dios, que las decisiones que llevamos a tomar sea porque vimos por Dios, por su gloria, por la obra, y que Dios, por lo menos a mí, al llamarme a cuentas, diga, yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. No sé los demás, no es una situación de deslindarme de la responsabilidad de los demás, pero yo soy responsable de yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que aparte de la resurrección de Jesús, la alimentación de los 5,000 es el único milagro de Jesús que se repite en todos los evangelios. ¿Será que es importante que alimentemos? ¿Será que es importante que podamos traer a Dios lo que tenemos para dar y para que Él lo multiplique? ¿Será importante que nos recostemos sobre el pasto y descansemos en la paz de Dios? ¿Será importante que obedezcamos y dejamos que Dios, después de obedecer, nos tome la delantera para multiplicar lo poquito que tenemos? Claro que sí. No permitamos, pues, que nuestra fuente de recursos nos ciegue para ver el poder de Dios en nuestras vidas. Hagamos lo que tenemos para hacer y hagámoslo lo más pronto posible. Y termino con ese pensamiento. Si te estabas olvidando, si me estaba olvidando, si nos habíamos olvidado de Jesús y de su poder y de su amor, no lo permita más. Dios no solamente puede alimentar a multitudes, puede sacar adelante a nuestra humanidad
y a los de la humanidad que nos volvamos a Dios. Y en eso estamos, porque somos Conexión Vida, la Iglesia Bautista que sigue a Jesucristo. Ojalá y sigamos. Dios nos bendiga a todos en esta noche.